Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Cada día sentimos la satisfacción de que nuestras oraciones son elevadas a Dios con el propósito de que nos ayude a entender su santa y bendita palabra. Hoy en día, en estos tiempos difíciles, cuando hay una tentativa en contra del matrimonio y de esos grandes valores y principios que Dios ha establecido en su palabra, es necesario siempre pedir la dirección divina cuando decidimos estudiar las Sagradas Escrituras, porque este libro maravilloso traza las pautas de cómo el ser humano debe comportarse en esta tierra. El soltero, el casado, un ciudadano común, de a pie, como nosotros decimos, debe empaparse de las Sagradas Escrituras para que su comportamiento en esta sociedad pueda ser loable. A través de las Sagradas Escrituras encontramos esa dirección y las pautas necesarias para seguir adelante. Cónyuges juntos en la cruz es el tema general de la lección de esta semana, y para el día de hoy, hay un tema muy interesante que usted debe analizar junto a nosotros: el modelo matrimonial de una sola carne. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy y que estaremos compartiendo con usted en estos minutos. El modelo matrimonial de una sola carne. Gracias por acompañarnos, y es nuestro saludo de siempre, afectuoso y cordial, para el pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que la paz de Cristo pueda acompañarle a usted y los suyos. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted también y su esposa, Amén. el resto de su familia. Que el Espíritu Santo les pueda seguir guiando y fortaleciendo en la fe, para aquel gran día cuando Cristo venga podamos todos ir al reino de los cielos. También Amén. Saludamos a nuestra audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Que el Espíritu Santo pueda hacer con cada uno de los oyentes de este programa. Queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por el modelo bíblico que tú has establecido para el matrimonio, y te rogamos que el Espíritu Santo nos dé la capacidad, nos dé la oportunidad, nos dé la fuerza para ajustar nuestras vidas a este gran modelo que tú has establecido, para que de esa forma podamos realizar tu santa y divina voluntad. Lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día: el modelo matrimonial de una sola carne. La misma expresión que acabamos de mencionar para muchas personas se hace difícil. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que el matrimonio, según el modelo de la Biblia, es una sola carne? Es decir, que esas declaraciones que nosotros encontramos y que hemos leído en reiteradas ocasiones, Pastor Rubio, amigos oyentes, que dicen: ciertamente el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y de ahí en adelante, cuando se entra en una relación de matrimonio, ya la palabra de Dios dice que Sergio Rubio no es solamente Sergio Rubio. Sergio Rubio está acompañado de su esposa, y todo lo que siente el pastor Sergio Rubio debe sentirlo su esposa, y marchar ellos juntos en una misma dirección. Es muy difícil, parece ser, en la actualidad en este tiempo, uno entender mucho esto de cómo es eso, pastor, de que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos forman una sola carne. ¿Cómo es esto de formar una sola carne? Así es un estudio interesantísimo. Nosotros ya le habíamos dicho que volveríamos a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Usted nota que el versículo tiene aquí dos relaciones.
nosotros tenemos una relación con nuestro padre y con nuestra madre que es totalmente distinta a la relación que tenemos con la esposa y con el esposo en el sentido de la mujer. Esta es una relación, podemos decir, pastor, única. No se puede hacer una sola carne con otra persona que con la mujer. De hecho, que este es el punto fundamental aquí por la cual Dios prohíbe el adulterio. Porque cuando una persona adultera, entonces está diciendo que serán 3 carnes, ¿ves? Y Dios ha dicho serán una sola carne, o serán 2 carnes, serán 3 carnes, 4 carnes. Cuando la persona adultera, ahora está transgrediendo un principio fundamental que Dios ha establecido para la prosperidad física y espiritual de las personas, porque el adulterio degrada a la persona en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, y es una degradación total cuando una persona adultera. Por eso Dios dijo, no cometerás adulterio, porque quebranta esta unidad única que existe entre el hombre y la mujer. Por eso este gran modelo matrimonial de una sola carne. Y entonces aquí el estudio hace una pregunta interesantísima. ¿Qué sucede antes en la historia, antes de la declaración de una sola carne? ¿Qué es lo que sucede con Adán? Es importante que analicemos esto antes de seguir adelante con Génesis 2:24. En Génesis 2:15 al 25 ocurren algunos elementos que son importantes que lo podamos ver. En primer lugar, Adán fue puesto en el huerto del Edén para que lo labre y para que lo cuide. O sea, Dios como que fue tomando paso por paso antes de llegar al casamiento de Adán con Eva. Entonces, en segundo lugar, Dios señaló que podía comer de todos los árboles menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios va llevando la cosa paso por paso. Te pongo en el huerto, tú puedes comer de todos los árboles que hay aquí, pero de este árbol no me comas. Lo que quiere decir que había una limitación ahí sencilla y razonable, por supuesto, porque si a uno lo pone en un huerto donde hay miles de árboles y le dicen que puede comer de todos menos uno, entonces es una limitación razonable y que no tiene que ver con el egoísmo ni mucho menos de esas cosas. En tercer lugar, un punto de mucha relevancia aquí fue que la advertencia de que si comía del árbol prohibido iba a morir, pastor. Esto es una advertencia muy interesante. Por eso hemos dicho ya que cuando nosotros estamos estudiando la relación del hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, que es una de las relaciones más complicadas que hay sobre la tierra, tenemos que ver también el asunto de la entrada en el pecado. Tenemos que ver el matrimonio desde el punto de vista del conflicto entre el bien y el mal. De lo contrario, sería muy difícil que podamos entender la dinámica en el día de hoy. Por eso esta advertencia aquí es muy fundamental, porque Dios le dijo, si tú comes, el día que tú comas de este árbol que te dije que no, que de este árbol prohibido, entonces ciertamente tú vas a morir. Un cuarto punto, Dios procedió a prometer una ayuda idónea. Note cómo viene bajando. Te pongo en el huerto, puedes comer de todos los árboles, de este árbol que está aquí, de la ciencia del bien y el mal, no comas. Si comes, tú vas a morir. Ahora Dios le promete a Adán que le va a traer una ayuda idónea. Un poquito más adelante, entonces Dios formó a los animales y trajo a Adán para que les ponga nombres, y observó a Adán entonces que él no tenía a alguien compatible, alguien que fuera de su misma especie en todos los animales. Lo que indica aquí que Dios fue como preparando el ambiente para cuando Eva aparezca en el escenario, Adán se dé cuenta que es algo especial. Cuando la mujer aparezca es algo especial. Y ciertamente al día de hoy, pastor, la mujer es un asunto especial. De hecho, si las mujeres desaparecen de la tierra, hay un grito universal, hay una situación
universal y se trastorna el mundo entero si las mujeres desaparecen. No, si desaparecen va a desaparecer el mundo. Desaparece el mundo. ¿Cómo va a seguir adelante el proceso de la creación? Por eso tanta gente que se levantan hoy en día haciendo algún tipo de reclamo en términos sexuales, es ilógico, señores, es ilógico. El planteamiento que hace la palabra de Dios de una familia es un hombre y una mujer, como usted lo describe ahí en el libro de Génesis, que es un complemento del capítulo 1 de Génesis, donde habla de la creación y que en el sexto día es cuando se hace la institución del matrimonio, y ahí en el capítulo 2 entonces viene a fortalecer el relato bíblico de Génesis 1, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Es decir, que dentro de todo el proceso de la creación, cuando Dios ve todo, hay una declaración siempre que al final de cada día, y vio Dios que era bueno. Y Dios vio y fue bueno en gran manera. Entonces, en una declaración que es un tanto llamativa, dice que cuando Adán se puso a contemplar, como usted estaba puntualizando, los animales en sus diferentes especies con su compañera, no fue que le preocupó, sino que el relato bíblico habla en una forma humana para que nosotros podamos entenderla, cuando dice, y cuando vio al hombre que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una ayuda idónea. Es decir que en el matrimonio usted tiene un día en que se casa, recuerda al año el matrimonio. También puede recordar el día en que fue bautizado, pasa un año. Puede recordar también su fecha de cumpleaños, pasa un año. Pero es tan importante el asunto del matrimonio que nosotros no hablamos de cumpleaños, sino semanarios. Cada 6 días uno tiene la oportunidad de detenerse en el sexto día para saber que en ese día Dios estableció el matrimonio. Y el aspecto es todavía tan importante que el matrimonio, antes de que el hombre empezara a realizar algún tipo de actividad, lo mandó a encontrarse en adoración en el séptimo día de la semana. Es decir, que esas dos instituciones van estrechamente ligadas. Lo que se produce en el Edén con la creación del matrimonio, ahora sí esto es bueno, dice. Antes no era bueno, estaba incompleto. En el semanario, el sexto día, también forma a la mujer y luego le da el séptimo día para que todas las actividades del ser humano empiecen en primer lugar adorando a Dios. Así es. Lo que quiere decir que Dios estableció un proceso antes de llegar a Génesis 2:24, de que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne. Es un proceso que Dios lo viene trabajando paso por paso hasta que Adán comenzó a ponerle nombre a todos los animales y a ver todos en pareja también, y entonces él no ve una pareja para él. Entonces Dios procede a crear a Eva. Entonces Adán declara como hueso de sus huesos y carne de su carne. O sea, cuando Dios hizo esa operación, porque Dios es cirujano, ¿verdad? Dios tiene todas las especialidades médicas. De hecho, el único médico que tiene todas las especialidades es Dios, en una sola persona. Y entonces cuando Dios le hizo esa cirugía, sacó la costilla, entonces aparece Eva, y ahora Adán, de una manera extraordinaria, la declara como hueso de sus huesos y carne de su carne. Por lo tanto, este modelo matrimonial de una sola carne necesita volver otra vez a ser reconsiderado. Génesis 2:24, para que nosotros podamos comprender el modelo que Dios estableció y para que podamos entonces volver otra vez a reconsiderar la manera como Dios se ha propuesto rescatar a la raza humana. Nosotros podemos buscar cualquier modelo, podemos buscar cualquier filosofía de las muchas que hay ahora, pero quiero decirles a nuestros oyentes de Radio Amanecer en Estudio que ninguna puede sustituir el modelo de Dios. El Señor está trabajando para recuperar otra vez este modelo que Él estableció desde el principio, de tal manera que el hombre pueda amar a su esposa como a sí mismo, como ya hemos señalado en una de estas lecciones. Y cuando llega aquí, a Génesis 2:24, serán una sola carne, es una clave vital
para las relaciones del hombre y la mujer casados, donde la unidad emocional y la unidad espiritual le da sentido al resto de las relaciones. Por eso muchos matrimonios hoy no tienen sentido. Y la gente ve el matrimonio como una cosa cualquiera, pastor. De hecho, muchos dicen, eso es un pedazo de papel, refiriéndose al acta matrimonial. Y ven el asunto tan pasajero y tan liviano, porque ellos no comprenden el modelo divino del matrimonio de una sola carne. Y de hecho, es hasta considerable que personas que no creen en Dios, personas que no consideran estas cosas, le pasen estos problemas. Pero a mí me preocupa, pastor, algo de que muchos creyentes en algún momento tienen estos problemas y como que tienden a considerar el matrimonio como algo trivial y ciertamente no es algo trivial. Nosotros necesitamos ver el matrimonio en el modelo que Dios ha establecido si queremos hacer su voluntad y en aquel día cuando Él llame a cuenta, pastor, nosotros ser fieles. Así que es esencial notar que la declaración de que el hombre y la mujer casados son una sola carne viene antes de la caída del pecado, en el pecado. O sea, porque noten que antes de esta declaración, el pecado todavía no había entrado cuando ésta se dio. Pablo la aplica a los creyentes cristianos en una clara alusión a que los principios de Dios no pueden ser pasados por alto, ni tampoco puede hacerse las cosas como muchas personas piensan en la relación de pareja, sino que nosotros tenemos que ir al modelo, ir allá donde Dios comenzó al principio las cosas, de tal forma que podamos entonces tener la base sólida para poder avanzar en el matrimonio. Así que bajo la caída en el pecado, las culturas modernas desenfrenadas en lo tocante a la sexualidad, ve la relación o la unión sexual como una subyugación de la mujer. O sea que no lo ven como una sola carne, sino lo ven como dos carnes, como que el hombre es una cosa, la mujer es otra cosa, y que en ese pacto los hombres pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces la palabra de Dios se le está diciendo que no, que el modelo está diciendo que el hombre debe considerar a la mujer como parte de su propio cuerpo, y lo que él quiere para él también debe quererlo para ella. Y por lo tanto, pastor, usted va a chequear que todo lo que afecta al hombre casado también repercute en la mujer. Claro. Y todo lo que le pasa a la mujer también repercute en el hombre. O sea, que es una relación única, en un modelo único que Dios estableció, y que este modelo debe ser respetado tal cual como está establecido en la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos, y usted dice algo muy importante, establecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos han querido anular el Antiguo Testamento diciendo que solamente estamos viviendo en la época del Nuevo Testamento. Es interesante esto, decir que el planteamiento que hace la palabra de Dios desde el libro de Génesis está hablando acerca de un modelo. Por esto dejará el hombre a la mujer y los dos serán una sola carne, conforme a la cita que tenemos en el libro de Génesis, y que el apóstol Pablo cuidadosamente hace un repaso desde el libro de Génesis, pasando por los patriarcas, por los profetas, y aún el apóstol Pablo no encuentra forma de cómo dividir el asunto del matrimonio, porque es una propuesta muy interesante la que Dios hace. Y si hay algún periodo en la historia donde algunos hombres de Dios se desviaron del propósito original, fue precisamente porque perdieron la visión de lo que Dios esperaba de los matrimonios. Y nos encontramos entonces con aún patriarcas que se van del propósito original y hacen elecciones conforme a la cultura que se vivía en el entonces, que no era temerosa de Dios, pero que ellos asumieron. Y entonces encontramos con un Abraham, con varios matrimonios, encontramos con un Jacob, David varios también. matrimonios, un David, un Salomón. Señores, la Biblia nunca ha apoyado esto, ni lo va a apoyar. Por eso estamos haciendo la relación, y usted bien nace en pensar en el apóstol Pablo,
repasando esas diferentes culturas y entonces va a lo que es el propósito original, al nuevo. Esto lo está citando Pablo del Antiguo Testamento. Correcto, sí. 5:31 de Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si Pablo por casualidad se encuentra en la Biblia algún matrimonio que no cumple con el propósito de Dios, lo hubiese citado. Así es. Pero cuando Pablo repasa tanto eso que mencionamos, históricamente el hombre se retira de Dios, se aleja de Dios y entonces comienza a cometer barbaridades. Pero Pablo dice, ahora, después de hacer este estudio, yo llego a la conclusión de que el plan bíblico de Génesis todavía está pendiente. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No busque usted en las Sagradas Escrituras otra razón para no cumplir con eso. Algunas personas no cumplieron con ese postulado y se vieron envueltos en muchísimos problemas y dificultades. Cuando el hombre se mantiene en lo que Pablo dice en esa declaración de Efesios 5:31, entonces al hombre le va bien. Así es. Para Pablo, la relación sexual del hombre y la mujer es una unión, no una subyugación del hombre hacia la mujer, por lo que ahora son una sola carne. Así que él apela allá, a Génesis 2:24, para establecer el modelo de matrimonio que debemos nosotros tener. Pareció como Jesucristo cuando le preguntaron sobre el asunto de abandonar a sus esposas. Entonces él se fue al principio. No, el modelo entonces no fue así. Al principio no fue así. Por lo tanto, este modelo se mantiene vigente todavía, de que el hombre y la mujer casados son una sola carne, porque ese es el modelo establecido por Dios y tenemos la fe de que Dios no cambiaría este modelo. Y claro que en el contexto de lo que nosotros vivimos hoy en el pecado, muchas personas han entendido como que es una subyugación del hombre hacia la mujer en su relación de pareja, pero ciertamente Dios no ha establecido un modelo tal. Por lo tanto, esas ideas, esas filosofías que hoy establecen de que las mujeres están oprimidas y que deben ser emancipadas de las relaciones sexuales y incluso hasta de la maternidad, que la ven como una subyugación de la mujer. Todo eso son filosofías que han venido como producto de el pecado en el cual nosotros estamos viviendo. Pero Dios estableció el matrimonio, estableció la maternidad como una bendición para la familia. Así que de acuerdo a Efesios 5:32, esto es un misterio. Interesante esto, pastor, este concepto. Claro. Esto es un misterio que tiene, bíblicamente hablando, es algo que ha estado oculto. O sea, un misterio, cuando hablamos de misterio en la Biblia, es algo que ha estado oculto, pero que Dios, en su infinita misericordia, lo ha ido revelando. Aquí Pablo está diciendo que este misterio revelado de la unión entre el hombre y la mujer es verdaderamente grande y profundo, y que él lo está aplicando a la unión de Cristo y su iglesia. Por eso hace la relación entre Cristo y su iglesia. Claro. Así que el matrimonio puede ser entendido, pero esa unión de Cristo con el creyente o su iglesia, aunque es una verdad que ya también está revelada, va más allá de nuestra capacidad y nuestra comprensión. Así que es un asunto extraordinario, estos misterios que Dios ha revelado del matrimonio en una sola carne, el hombre y la mujer, y de esa relación íntima que hay entre Cristo y su iglesia, y que seguiremos aprendiendo de estas cosas, Pastor Scrogin, cuando el Señor Jesucristo nos levante de este mundo y podamos incluso preguntarle cara a cara a Dios, porque ahora nosotros vemos la revelación bíblica, incluso los escritores bíblicos murieron y no podemos preguntarle directamente a ellos, aunque sí podemos depender de Dios en oración, pero cuando Cristo Jesús venga, podemos verlo cara a cara y preguntar cosas que hoy nosotros no podemos comprender de estos misterios de Dios. Bueno, esto de Efesios 5:32
Yo diría que es una prueba de fuego para muchas personas en la actualidad, como lo fue en el momento en que Pablo estaba haciendo su exposición a través de esta carta, y Pablo posiblemente se está anticipando a las inquietudes de muchas personas. Por eso, de una manera muy fina, él está citando el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Vayan al libro de Génesis. El mismo Jesús, allí en Mateo capítulo 19, cuando se le preguntó sobre el asunto del divorcio, él remitió de nuevo a los oyentes allá al libro de Génesis. Al principio fue así. Y ahora Pablo, en su estudio profundo que está haciendo acerca del matrimonio para comunicar a los creyentes de Éfeso, le está diciendo los mismos. Yo sé que para muchos esto que estoy diciendo va a resultar un tanto extraño, pero no estoy hablando palabra de mí, estoy hablando de lo que el Señor propone en las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, creyentes de Éfeso, allí en el capítulo 2, el Señor expone lo que es la relación del hombre y la mujer y le escribe eso. Recuerden, esto puede ser un misterio para muchos. Es posible. Nosotros mismos también, cuando lo vemos en términos como de mucha ciencia, aplicarle quizás ciencia a eso, resulta extraño. Pero él está diciendo, esto es respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué hemos estudiado acerca de la iglesia para Cristo? Él es la cabeza de la iglesia. Él es uno con la iglesia. Él está identificado con la iglesia. Estuvo dispuesto a morir por la iglesia y así lo hizo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hombre y la mujer son una sola carne, al punto tal que el hombre esté dispuesto a morir por su esposa y la esposa dispuesto a morir por el hombre. Eso es pensar en una sola carne. Y ahí, aunque quizás para muchos todavía sigue el asunto y serán una sola carne, piense en términos espirituales. Usted tiene una unión con su compañera, así como Cristo está unido con su iglesia. Hay un momento en que el hombre debe estar dispuesto a entregar su vida por su mujer. Hágalo, porque los dos, cuando se aman sinceramente, se produce ese fenómeno extraordinario donde cada uno está dispuesto a entregar de sí lo que tiene por el ser amado. Así es, pastor. Aunque el pecado nos dividió y trastornó lo que Dios hizo al principio, entonces Dios ha establecido un modelo para regresarnos otra vez a esa comunión, y aún dentro del pecado, el hombre y la mujer pueden amarse el hombre puede amar a su mujer como su propio cuerpo y vivir entonces en ese modelo. Y de hecho tenemos que hacerlo así, porque los hombres casados, cuando Cristo venga a la tierra, tenemos que vivir en el modelo establecido por Dios para poder ser levantados al reino de los cielos. Porque si estamos divididos y no hemos cumplido con la voluntad del Señor, entonces no estaríamos capacitados para vivir en el reino de los cielos, pastor. O sea que esto es un asunto sumamente serio, y esperamos que todos los hermanos, todos los amigos que escuchan aquí a Radio Amanecer en Estudio, que ellos puedan buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Amén. Que podamos ver la palabra de Dios en el sentido amplio que ella tiene, y que podamos confiar en ella, porque si nosotros no confiamos en la palabra de Dios, se nos hace imposible poder alcanzar los objetivos y los resultados que ella quiere darnos para nosotros. Amén. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la forma maravillosa en que plantea el matrimonio. Hombre y mujer, una sola carne, con una misma dirección, un mismo sentimiento, dispuesto siempre a darlo todo como lo dio nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que nosotros podamos dar todo lo que somos y tenemos por nuestra compañera o por el compañero en el caso de las damas, para que el matrimonio pueda marchar en la dirección de la propuesta divina según las Sagradas Escrituras. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.